observación al microscopio óptico, antes de pasar las imágenes, tenemos que decir que la técnica que se ha utilizado es la técnica de hematoxilina y eosina. Si bien es una de las técnicas universalmente utilizadas, también tiene pequeñas deficiencias que hacen que muchas de las estructuras ya citadas por la doctora dentro del marco teórico no puedan observarse con perfección o directamente no queden en la observación del microscopio. Tejido epitelial. La primera imagen correspondería entonces a un epitelio estratificado, cuyas características, como habíamos visto en la parte teórica, correspondía a un grupo de células que se encuentran ordenadas en estratos o capas que descansan sobre un tejido conectivo, el cual les sirve para su vascularización. En la segunda imagen nosotros vamos a tener un epitelio simple cúbico, en el cual nosotros vamos a observar un solo estrato o una sola capa de células que presentan entonces una morfología cúbica. Y por último vamos a tener entonces la observación de glándulas, con las características también ya analizadas en el teórico, que eran entonces la capacidad de secretar algún producto, ya sea dentro o fuera de una cavidad. En la primera imagen nosotros vamos a encontrar al tejido conectivo laxo, cuya característica dicha ya en el teórico es tener mayor cantidad de células y vascularización y mucho menor cantidad de fibras, por no decirlo nula. En la segunda imagen nosotros vamos a tener un tipo de tejido conectivo que también es un poco más especializado, ya que presenta mucha cantidad de fibras elásticas. Estas fibras elásticas se observan mejor con otras tinciones, pero en este caso nosotros utilizamos la tinción de hematoxilina y eosina y podemos observar a estas estructuras en forma de cintillas. Por último, en la tercera imagen nosotros vamos a tener nuevamente al tejido conectivo laxo, pero en este caso de la pulpa dentaria, en donde, al igual que el primero, nosotros vamos a tener características en donde se resaltan mayor componente de cuerpos celulares, en este caso podemos decir mayor componente de fibroblastos, y siempre tenemos entonces una decadencia o una menor cantidad de los componentes fibrosos. También tenemos alto contenido de sustancia fundamental. La primera imagen hace referencia al músculo estriado esquelético. Como ya habíamos visto en el teórico y escuchado en este material, vemos que las características a no olvidarse son la presencia de varios núcleos que se sitúan en la periferia. Además de esa característica histológica clásica de este corte, tenemos también las estrías transversales que se presentan a lo largo de cada una de las fibras. También la imagen siguiente corresponde a músculo estriado esquelético, pero en este caso con un corte transversal. Nótese en la imagen que los núcleos quedan también situados en la periferia y siempre en mayor número con respecto a las otras características de los demás pares musculares, como lo son el músculo liso o el músculo cardíaco, que presentan solamente un núcleo. Muchas veces al observar esta imagen nosotros podemos ver que una de las fibras musculares puede presentar un solo núcleo. Eso es simplemente un error en la observación, ya que la característica histológica de esta fibra es la presencia de muchos núcleos en la periferia. Y por último, en la tercera imagen, no muy clara, nosotros vamos a tener la presencia o la observación a poco aumento de lo que corresponde el músculo liso o visceral. Una de las características que habíamos dicho en el teórico era que el músculo liso era un músculo involuntario. Otra de las características que sí debemos recordar es la presencia, en este caso, de un solo núcleo.
y ese núcleo se sitúa entonces en la parte central de esta fibra muscular, a diferencia de todo lo que habíamos dicho con respecto al músculo estriado esquelético. Entonces, para resumir, el músculo estriado esquelético presenta muchos núcleos situados en la periferia, mientras que el músculo liso o visceral y el cardíaco presentan un núcleo situado en la región central. En este caso, nosotros tenemos la presencia de 3 imágenes. En la primera, nosotros vamos a estar observando una neurona que corresponde al cerebelo, cuyo nombre es célula de Purkinje. Si bien en el teórico habíamos dicho que la característica de estas células nerviosas son la presencia de prolongaciones, nosotros vemos que por culpa justamente de la técnica de hematoxilina y eosina, estas ramificaciones quedan enmascaradas junto con lo que es entonces la porción extracelular de todo el tejido. Si bien podemos destacar en estas imágenes la presencia de un soma o un cuerpo de gran volumen que alberga a un núcleo, y posiblemente si aumentásemos esa imagen podríamos entonces tener la definición de lo que sería un nucleolo, para así hacer referencia entonces al ojo de búho ya citado en la parte teórica. En la segunda imagen nosotros vamos a ver la misma célula a menor aumento, en donde nuevamente se destaca la presencia de un soma o un cuerpo de gran tamaño y la presencia de un núcleo bien marcado. En esta misma imagen también las prolongaciones quedan enmascaradas debido a la tinción. Por último, tendríamos que ver entonces la imagen que corresponde a una célula piramidal que se sitúa en el cerebro. Como habíamos visto también en el teórico, la forma de esta célula entonces se caracteriza por la morfología piramidal que tiene entonces, y de ahí el nombre que lleva. Para poder cerrar esta parte, tenemos que decir que la técnica de hematoxilina y eosina no es la mejor técnica para la observación del tejido nervioso. Existe una técnica que es la técnica argéntica que viene de plata, que es entonces la que normalmente se utiliza para poder ver mejor los componentes de las células nerviosas. A no olvidar también esos grumos o corpúsculos de Nils, que eran entonces retículo endoplasmático rugoso. En síntesis, cada vez que describimos al tejido nervioso podemos hablar de un voluminoso soma, de un prominente núcleo, un marcado nucleolo, y debería también citarse a los cuerpos de Nils y a las prolongaciones que son receptoras y efectoras.